Busquen sus Biblias, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. En estas últimas 2 semanas hemos estado realizando una pequeña serie acerca del significado teológico de lo que es la Navidad, la primera venida de Cristo. Gálatas 4. Y a mí me encanta este pasaje, como lo he dicho anteriormente, porque nos da de manera concisa tantas verdades. Gálatas 4, 4 y 5, todos en voz alta. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? Este pasaje hemos dividido en 3 partes. La primera parte fue la persona de Navidad. ¿Quién es la persona de Navidad? Jesucristo. Y entonces en ese día miramos Jesucristo como el Hijo de Dios, Jesucristo como el Hijo del Hombre y Jesucristo como el Dios hombre. Después miramos la promesa de la Navidad. Y eso lo miramos la semana pasada. Y vimos que la Navidad tiene que ver con el cumplimiento de una promesa. Una promesa hecha y una promesa cumplida. Y miramos entonces la semana pasada 3 aspectos de esta promesa. Primero, la promesa proclamada o la proclamación de la promesa que sucedió en Génesis 3:15. Justo después que Adán y Eva cayeron y el Señor repartió los castigos, también repartió, entregó, otorgó una promesa. Una promesa de redención, una promesa de restauración. Miramos la proclamación de la promesa, la preparación de la promesa. Que el Señor a través de la historia. Hermanos, el Señor es Señor de la historia. Amén. Todo lo que está sucediendo, todo lo que ha sucedido, va en una dirección. Y esta noche vamos a mirar lo que es eso. Pero la historia de Israel es una historia de preparación. Preparación para la venida del Mesías. Vimos en Romanos 9:4, no hay que buscarlo, y 5, los pasos que tomó Israel en la vida de Israel para que realizara, para que se preparara lo que es la venida de Cristo, la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas. Y también miramos el pueblo de la promesa, que es toda la humanidad aplicada entonces a los que creen en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esta noche entonces vamos a mirar la última parte. Vamos a terminar esta serie mirando el último aspecto, que es el propósito de Navidad. Primero miramos la persona, después la promesa y al final el propósito. El propósito de la primera venida de Jesucristo. Hemos aprendido que el Señor, el Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer. El Hijo Divino tomó la forma de humanidad, se vistió de humanidad para ser el Hijo del Hombre y por entonces el Dios hombre. Y hemos aprendido que esto es algo que Dios no hizo de repente, no fue algo como que le ocurrió de un día para otro, para que el Señor entonces enviara a Cristo, sino fue el resultado de una promesa hecha en el inicio. Y la pregunta para nosotros es, ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Por qué vino a Jesús? ¿Simplemente para ser un niño lindo? ¿Y que cantemos himnos que hablan de la carita del niño Jesús? ¿O hay un propósito más sublime, más grande detrás de eso? ¿Por qué, con qué propósito
El Padre envió el Hijo para vestirse de humanidad y ser el Dios hombre. ¿Con qué fin? Bueno, esta noche vamos a mirar en la última parte del versículo 4 y el versículo 5. Miremos. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí podemos discernir tres propósitos. Primero, Jesús vino para nacer bajo la ley. Segundo, Jesús vino para redimirnos de la ley. Y tercero, Jesús vino para hacernos hijos de Dios. Jesús vino para nacer bajo la ley. Jesús vino para redimirnos de la ley. Y tercero, Jesús vino para hacernos hijos de Dios. Oramos, hermanos. Padre, Señor, venimos ante su presencia en esta noche, agradecidos, Señor, por la manera en que usted obra. Padre, háblenos en esta noche. Señor, hable a nuestros corazones para que entendamos el propósito de la venida de Cristo y para que seamos en nuestras vidas consecuentes a estas verdades, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primero, Jesús vino para nacer bajo la ley. Versículo 4. Nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Es una frase curiosa y quizás muchos no entenderán qué significa. Lo que significa aquí es que Jesús, al ser nacido de una mujer, Él nació como cualquier otro ser humano, sujeto a las demandas y a las leyes de Dios. Cada ser humano es sujeto a las demandas, a las exigencias, a los requerimientos de Dios, sean requerimientos escritos en la palabra de Dios o simplemente las leyes morales, como dice como dice Romanos 2:15, grabados en el corazón, escritos en el corazón del ser humano. Cada persona está bajo la ley de Dios. Amén. Cada persona, cada ser humano es nacido sujeto a las leyes de Dios, a las exigencias de Dios, y al final serán juzgados de parte de Dios de acuerdo a estas leyes. Busquen sus Biblias, Romanos 2:5, por favor. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, esto es el Señor a través del apóstol Pablo dirigiéndose a los judíos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, pueblo que tenía la ley escrita de Dios, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Va a haber un día en que el hombre va a ser juzgado de acuerdo a las leyes de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Todo lo que yo he hecho y dejado de hacer, y todo lo que yo he dicho, y todo lo que yo he sentido, y todo lo que yo he hablado, va a ser juzgado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero le va a tocar a ti también. Amén. Todas nuestras obras como seres humanos, al final, son sujetos a las leyes de Dios. Y hermanos, esto es la condición a la cual Cristo nació. O sea, Él no fue exento de ser sujeto
a las leyes que Él escribió. Amén. Él no fue exento porque Él es el Hijo Divino. Él fue sujeto a las mismas leyes y mismas exigencias que nosotros somos sujetos. Y la gran diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros somos incapaces de cumplir completamente las leyes de Dios. Todo el mundo es culpable. Romanos 3, búscalo. Todo el mundo es culpable. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, nosotros, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice que cada persona quedará con la boca cerrada y todo el mundo quedará bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos capaces de guardar la ley de Dios completamente. Esto es la situación de cualquier persona, sea judío o gentil, que es nacido bajo la ley y es hallado culpable bajo la ley. Y como resultado, todos nosotros estamos condenados. Todos nosotros merecemos condenación bajo la ley de Dios. Y Jesús nació bajo la misma ley. Pero, porque Él es el Hijo Divino, Él era únicamente capaz de cumplir todos los requerimientos de la ley. El único ser humano que ha caminado por la tierra que ha cumplido 100% la ley de Dios es Jesucristo. Y hay un propósito detrás de eso. ¿Cuál es el propósito de que Jesucristo viniera, tomara la forma de carne, sujeto a las mismas limitaciones, hermano Natanael, que nosotros tenemos? Y Él nunca pecó. ¿Con qué fin? Para que Él fuera nuestro sustituto. Para que Él fuera nuestro sustituto. Y al cumplir la ley, y por decir, cumplir toda justicia que es por la ley, Él es únicamente calificado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me entiende? Busquen sus Biblias Mateo, para darle un ejemplo que yo he dado en otra ocasión. Mateo 3:13. Mateo 3:13. Es sumamente importante que Jesucristo cumpliera todos los requerimientos de la ley de Dios. En este caso, ley ceremonial, ley civil y ley moral. Mateo 3:13 al 17 dice: entonces vino Jesús de Galilea a Juan el Bautista, ¿cierto? Al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, o sea, estate tranquilo. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando él dice en el versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, Él estaba siendo bautizado no porque él era pecador, sino que ya se estaba identificando con pecador, con ser pecador, para cumplir toda justicia, en humildad.
Amén. Eso es parte de la humillación de Cristo, ser bautizado. Porque Él estaba contado entre otra gente, quizás prostitutas, quizás ladrones, estafadores, engañadores, adúlteros, que estaban siendo bautizados por Juan. Ahí estaba Jesús en el medio de ellos. Pero Él dijo, déjeme hacerlo para que se cumpla toda justicia. Jesucristo nació bajo la ley para poder cumplir toda la ley y así ser calificado como el Cordero de Dios, el sustituto de nosotros, el que tomó, Él para ser digno de tomar el lugar de nosotros y comprar la redención de todos. Amén. Los teólogos hablan de dos tipos de justicia, pastor. La justicia activa de Cristo y la justicia pasiva de Cristo. La activa es la obediencia a la ley. Cristo hizo todo lo que la ley requería para que Él fuera entonces sin pecado, aunque Él era sin pecado, pero para cumplir, satisfacer la ley y comprar nuestra redención. La justicia pasiva es que Cristo se dejó ser crucificado, no se opuso al proceso en que Dios lo iba a poner, el Padre iba a ponerlo para que Él fuera el Cordero sacrificado. Nunca dijo no, nunca peleó, no, nunca dijo nada. Simplemente dejó que todo lo que tenía que suceder como Cordero llevado al matadero. Eso es la justicia pasiva de Cristo. No hizo nada pasiva. Fue llevado simplemente a la muerte. Cristo nació bajo la ley para que Él fuera calificado para ser nuestro sustituto. Ok, primero, Cristo vino para nacer bajo la ley. Segundo, Cristo vino para redimir, para liberar los que estaban bajo la ley, los que estamos bajo la ley. Volvemos a Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Aquí la palabra redimiese significa comprar la libertad de un esclavo. Significa comprar la libertad de un esclavo. En el mundo romano, uno podría pagar a un precio, a un amo de un esclavo, para entonces dar la libertad a ese esclavo. Usualmente el precio estaba conectado a alguna deuda que el esclavo tenía hacia el amo y que estaba siendo satisfecho a través de su servicio. Muchos de los esclavos en el mundo romano no eran tanto esclavos cogidos por guerra, sino gente que porque tenía una deuda se hacían esclavos para pagar y satisfacer la deuda. Y uno podría entonces comprar la libertad de ese esclavo. Nosotros bajo la ley, sin Cristo, somos esclavos del pecado, producto del pecado, y tenemos una deuda grande hacia Dios por nuestro pecado, por nuestras ofensas hacia Dios. Tenemos una deuda increíblemente grande hacia Él. Y según la palabra, ¿sabe cómo se paga esa deuda? En el infierno. En el lago que arde con fuego y azufre. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Lo que nosotros merecemos, lo que nosotros vamos a recibir debido a nuestro pecado, es muerte. Muerte en el infierno. Sufrimiento en el infierno. Pero Cristo vino para pagar, para redimir, para satisfacer ese precio de nuestro pecado.
Busque Colosenses 2:14 al 15. Con su cuerpo crucificado en la cruz, Cristo vino para nacer, para que su cuerpo fuera crucificado para comprar nuestra libertad. Colosenses 2:14. Dice, bueno, vamos a comenzar con el 13. Y vosotros estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sabe lo que significa el acto de los decretos que había contra nosotros? La sentencia de nosotros. La sentencia en contra de nosotros. Cuando el juez hace una sentencia, está escrito, hay una escritura en la corte. Es la acta de los decretos, dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo tomó ese acto y lo clavó en la cruz, donde él fue crucificado. Y al clavar el acta de los decretos en contra de nosotros, sentencia quitada, libertad comprada. Para eso Él vino, para redimirnos de la ley, para comprarnos de la ley, para satisfacer la deuda que nosotros teníamos hacia Dios. Versículo 15, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Busque 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Como lo dije anteriormente, hermanos, sin encarnación no hay salvación. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Por eso la encarnación era importante. Porque tenía que ser una muerte satisfactoria en lugar de nosotros en la cruz. Dice, quien llevó Él, Cristo mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, para que tuviéramos vida y no ya ser esclavizados a la muerte, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais antiguamente como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Busca Gálatas 3:10, por favor. Gálatas 3:10. Porque todo, versículo 10, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, los que no cumplan en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces nosotros, nacidos bajo la ley, somos malditos, porque no cumplimos toda la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, Él nos compró, nos libertó.
hecho por nosotros maldición, porque Él tomó el lugar de nosotros. Él se hizo maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y hermanos, la consecuencia de su muerte en la cruz fue liberarnos, libertarnos, redimirnos de la carga de la ley y darnos perdón de pecados y darnos justicia. Busca Romanos 3:19. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya leímos eso. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, otro camino, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, perdonados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio por nosotros, en lugar de nosotros, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Voy a dejarlo ahí. Ok. Una aplicación importante para nuestra vida. Somos redimidos si hemos creído en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Nunca nos debemos de cansar de regocijar de que somos perdonados de nuestros pecados. El día que nosotros dejemos de gozar, significa que hemos olvidado lo que implica el pecado. Amén. Nunca esto debe de aburrir un creyente. ¿Por qué? Porque es algo tan grande. Es algo tan sublime. Es algo tan inentendible para nosotros. Pero una aplicación para nosotros en esta noche. El hecho que nosotros somos libertados de la ley y nuestros pecados no significa que podemos hacer lo que queremos. Amén. El hecho que nosotros hemos sido redimidos y libertados del pecado y las consecuencias del pecado y el poder del pecado no significa entonces que nosotros podemos hacer lo que nosotros nos da las regaladas ganas. Amén. Parece que solamente 2 personas lo creen. ¿Cuándo dice amén? Amén. Hay algunos hermanos Sandy que piensan así. Creen que, bueno, yo puedo pecar más porque más se abunda la gracia de Dios. Y 2 veces en Romanos capítulo 6, Pablo dice, de ninguna forma. De ninguna forma. No way José. Así se traduce del griego, no way José. Dice, de ninguna forma, no way, imposible. Que al ser, porque eso era la acusación, porque creer en Cristo suena muy, o sea, ya todo es fácil. Los judíos decían, bueno, esos cristianos dicen porque creen en Cristo, ya son libertados de la ley y del pecado, van a vivir una vida licenciosa, una vida licenciosa y hacer lo que quieren, y van a entonces abundar en pecado. Y Pablo decía, no way José, imposible, porque eso no es natural para alguien que ha creído en Cristo. Eso no es natural para alguien que ha creído en Cristo. Al contrario, mis hermanos, hemos sido comprados y libertados para que fuéramos esclavos de otro. Surprise. Amén.
¿Y quién es ese otro? El Señor. Fuimos libertados, pero después para ser esclavo de otro, pero un amo mucho mejor. Y que paga bien. Y que cuida a sus siervos. Y que ama a sus siervos. Y que sostiene a sus siervos. Amén. Busca Romanos capítulo 6. Porque cuando erais esclavos, versículo 20, Romanos 6, 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando dice tenéis por vuestro fruto la santificación, eso significa ser cada día más como Cristo. O sea, no fuimos redimidos para que viviéramos como el diablo. Fuimos redimidos para que viviéramos como Cristo. Amén. Recuerda, una de las implicaciones de que Cristo es el Dios hombre es que nos da en su humanidad un ejemplo perfecto de lo que un ser humano puede ser en él. O sea, Cristo es el ejemplo perfecto de humanidad para nosotros. Y entonces nosotros somos llamados a ser como Cristo. Como dijo Natanael el miércoles, ser cristiano implica ser un pequeño Cristo. En nuestro hablar, en nuestra actitud, en nuestros hechos, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Debemos de ser un reflejo de Cristo. Busca Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación, no la fe, la salvación es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Cuando dicen amén, amén. La salvación es gratis, no hay que trabajar para ella. La salvación es un don de Dios que el Señor da mediante la fe. Pero mire el versículo 10. Porque somos hechura suya. O sea, nosotros somos hechos por Dios. Creados en Cristo Jesús. Al llegar a Cristo somos renacidos y somos rehechos, hechos de nuevo. Nuevos seres humanos. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la mañana se habló del plan de Dios. Eso es el plan de Dios. Andar en las buenas obras que Él preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. No fuimos redimidos para entonces hacer lo que queremos. No. El creyente, como dijo el apóstol Pablo cuando fue confrontado en el camino hacia Damasco, fue confrontado por el Cristo resucitado. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso debería ser la actitud de cualquier persona que ha sido redimido. Señor, me redimiste, ¿qué quiere que haga? No es hacer lo que nosotros queremos hacer. Es hacer lo que Él quiere que hagamos. El plan general y el plan específico que Él tiene para cada uno de nosotros. Como se predicó en la mañana, Dios tiene un plan general, una voluntad general para todos. Ahí está la palabra. Amén. ¿Cuál es el plan general de Dios para nosotros? Leer nuestra Biblia, congregarnos fielmente,
ser parte de una iglesia, ser parte de una comunidad cristiana como miembro, como parte del cuerpo local de Cristo. Nosotros no necesitamos un llamado especial para eso, mis hermanos. Está escrito. Está escrito en el manual, las instrucciones de la vida cristiana. ¿Cuándo dicen amén? Orar, testificar. Todas cosas que no necesitan mayor explicación, ¿cierto, pastor? Cosas obvias de la vida cristiana. Voluntad, plan general para el creyente. ¿Y sabe qué? Somos llamados a eso. Y a veces me impresiona porque cuando nosotros éramos de la iglesia tradicional, tantas cosas que estábamos dispuestos a hacer en la iglesia tradicional y ser libertados en Cristo, nos malcriamos. Y que nadie me diga, nadie me obliga, yo hago lo que yo quiero. Pero Dios tiene un plan general y Dios tiene un plan específico. Un plan específico para cada uno de nosotros. Y nosotros, mejor como se predicó una mañana, mejor hacer lo que Él dice como nuestro amo y no ser siervos rebeldes. ¿Cuánto dice amén? Solamente hubo como 3 amenes. Amén. Amén. Puse Gálatas 5:13 al 15. Gálatas 5:13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí lo dejamos ahí. Simplemente, la libertad que nosotros tenemos no es ocasión para la carne, para hacer lo que queremos hacer. Amén. Amén. Entonces, primero, Cristo vino para nacer bajo la ley. Segundo, Cristo vino para redimirnos de la ley. Y tercero, y esto va como escalando, ¿cierto? Y tercero, Cristo vino para hacernos hijos de Dios. Nuestro pasaje, volvemos a Gálatas capítulo 4, nuestro pasaje termina en el punto máximo, alto de este pasaje. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El fin, al final. O sea, no es solamente que Dios entonces, a través de el Padre enviando al Hijo para nacer por una mujer, por María, y nacer bajo la ley, no era simplemente para salvarnos de lo que es el infierno, para redimirnos de la ley. No era solamente para que Él tuviera un pueblo que le sirve, sino para que entonces hiciera de ese pueblo hijos. No sé si se da cuenta cuán especial es eso, hermanos. No somos meros esclavos en la casa de Dios. Somos hijos de Dios en la casa de Dios. Y eso es grande. Y eso es impresionante. Y eso debería de animarnos y debería de desafiarnos, hermanos. Sí somos liberados para ser siervos de Dios, pero el Señor nos levanta a un estatus más grande. Él nos hace hijos a través de la adopción. Él nos adopta. Y es impresionante porque Él toma de su enemigo, porque somos enemigos de Dios en nuestro pecado. Él toma su enemigo, Él lo libra del amo maldadoso que tiene Satanás y el pecado y la consecuencia del pecado. Le hace un siervo en su casa, pero después lo convierte en un hijo en su casa. Cuán maravilloso es la gracia de Dios, hermanos. Cuán maravilloso es la gracia de Dios.
Y es importante destacar, contrario a lo que el mundo y muchas iglesias tradicionales dicen, no nacemos siendo hijos de Dios, hermanos. Somos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Busque Juan 1:12, por favor. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, en el nombre de Jesucristo, los que han creído en Cristo, a esas personas les dio potestad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y esos hijos no son engendrados de sangre, no es por la carne, sino de Dios. Por eso, entre paréntesis, los hijos de los cristianos no significa que son cristianos. Amén. La fe no se transmite genéticamente o biológicamente. La fe es individual de cada persona. De la misma forma que yo tuve que nacer de nuevo por el Espíritu Santo, mis hijos tendrán que nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Amén. Y es lo mismo en el caso de sus hijos. Y entonces, eso es el plan de Dios. Eso es el propósito de Dios. Y ha sido el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Busca Romanos 8:29. Dejamos de tener el estatus de ser simplemente criaturas de Dios, bajo la ira de Dios, condenados, enemigos de Dios, y llegamos a tener una relación de padre e hijo, padre e hija, con el Padre a través de Jesucristo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Y cuál fue el objeto de la predestinación? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos predestinados. Dios determinó de antemano que los que creen en Cristo serán conformados a la imagen de su Hijo. No simplemente perdonados del pecado, sino conformados a la imagen de su Hijo. Una nueva humanidad que Dios está haciendo a través de la regeneración y al final la glorificación. Una nueva humanidad. ¿Y quién es el primero en la nueva humanidad? Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Y quiénes son sus hermanos que están entre muchos? Nosotros. Somos hermanos con Cristo. Piénsalo, cuán sublime es eso. Somos hermanos por la adopción del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Debería hacer nuestras mentes explotar, porque es algo que no podemos comprender. Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y quiénes son sus hermanos? Nosotros. Yo, si usted es hermana de Jesucristo, piénselo. Impresionante, ¿cierto? Es una verdad tan sublime, y es el propósito de Dios. Dios predestinó, determinó desde antes de la fundación del mundo. Era su propósito. Volvemos a Gálatas 4. El propósito de Dios en el Evangelio como cumplimiento de esa promesa en Génesis 3:15 es restaurar todas las cosas, incluyendo la humanidad, en Cristo Jesús, donde Él es el primogénito entre muchos hermanos y nosotros somos sus hermanos. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Podemos sacar algunas aplicaciones para nosotros en nuestra vida, mis hermanos. Primero, al ser hechos hijos de Dios, tenemos una relación íntima con Dios. Él usa la palabra Abba aquí, que es una palabra de cariño, como papá, no padre, papá, papi. Ese tipo de intimidad entre un hijo y su padre, una hija y su padre. Es una palabra tierna para papá en el hebreo, parecido a papá o a papi. Y es la palabra que usaría un niño pequeño para mostrar cariño y amor hacia su padre. Hermanos, Dios es nuestro Padre. Y podemos ir a donde Él, podemos acudir a Él de la misma forma que podemos acudir a nuestros padres terrenales. Cuando estamos lastimados o heridos o adoloridos, podemos ir a donde Él y hallar aliento, protección, fortaleza en sus brazos, en su abrazo, en sus palabras. ¿Cuántos de nosotros extrañamos cuando éramos niños y podríamos ir a donde nuestra mamá o nuestro papá cuando teníamos algún tipo de temor o preocupación? Y sabíamos que había algún tipo de protección y aliento en los brazos de papá, en los brazos de mamá. ¿Cuántos recuerdan eso? Amén. Y por Dios ser nuestro Padre en Cristo Jesús, podemos ir a donde Él. Y Él no es un padre que dice, déjeme muchacho, yo tengo cosas más importantes. Mira lo que está pasando en Corea del Norte y lo que está pasando en Irán y lo que está pasando en Israel. Yo tengo cosas más importantes. No. Él tiene suficiente amor y ternura para decir, ven a mí. Él es un super papá que nunca está tan ocupado que no puede atender a sus hijos de la manera que corresponde. Amén. ¿Cuántos de nosotros, papá, hemos dicho eso a nuestros hijos? Mira, muchacho, eso es tontería, arréglalo tú. Amén. Algunos no quieren decir amén. Están mirando para atrás. Oh. Y las madres igual. Mira, muchacho, yo tengo que lavar. No necesito, tengo otras cosas que hacer. Pero al Señor podemos ir a donde Él con nuestras preocupaciones, con nuestro dolor. Hermanos, cuando tenemos alguna necesidad, no necedad, necesidad. Amén. Cuando necesitamos algo de Él, podemos acudirle a Él. Dice, no hay que buscarlo, Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? O sea, el Señor cuida a sus hijos. El Señor da para sus hijos. Podemos ir a donde Él cuando necesitamos consejo, cuando no sabemos qué hacer. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tenemos una necesidad económica, de salud, lo que sea, podemos ir a donde Él. Si tenemos que tomar una decisión y no sabemos qué hacer,
y faltamos sabiduría, podemos pedirle a Él sabiduría. Y dice, y da abundantemente y sin reproche. Él no dice, necio, ¿cuántas veces yo tengo que aconsejarte en esto? No. Él da sabiduría a los que le pidan. ¿Cuánto dice amén? Y podemos ir a donde Él cuando estamos débiles, cuando ya estamos cansados, cuando sentimos que estamos rodeados de maldad, de enemigos. Salmo 46, del 1 al 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Entonces, hermanos, primera aplicación de ser hechos hijos de Dios es que tenemos un Padre tierno que nos ama. Segundo, somos hechos coherederos con Cristo, o sea, somos herederos de una gran bendición. Los hijos reciben herencia. Amén. Para poder tener derecho de recibir un patrimonio de alguien, por la ley tiene que ser hijo, a no ser si tiene un testamento, ¿cierto? Tiene que ser hijo. Y nosotros, al ser adoptados, somos herederos de gran bendición. Busque Efesios 1. Efesios 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Él nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él nos ha dado santidad. Nos ha hecho sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Somos parte, hermanos, de lo que trae gloria y alabanza a Dios. Imagínense eso. Su vida, su historia, su testimonio. Es algo que Dios ha hecho para que trae gloria a Él. Y nosotros somos sencillos seres humanos. Pero Dios, en lo que Él ha hecho en nosotros y hace a través de nosotros, somos una fuente de glorificación para Él, por su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados por Dios, en quien tenemos redención por su sangre, redimidos por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos da sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Conocemos los misterios de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, incluyendo nosotros, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, somos herederos de tantas bendiciones espirituales. Es increíble. Somos perdonados, somos aceptados, somos hechos hijos. Recibimos sabiduría y inteligencia espiritual. O sea, Dios nos derrame tantas bendiciones en Cristo, a ser adoptado como hijos. Y tenemos la gloria que viene. Un día seremos glorificados. Un día estaremos en la presencia de Dios. Un día viviremos por toda la eternidad adorando a Dios y sirviendo a Dios. Qué privilegio, hermanos.
Qué bendición. Y nosotros somos incapaces de entenderlo en este momento por nuestras mentes finitas. Pero el día en que suceda, cuando Cristo venga y somos transformados, si todavía estamos vivos, o si ya hayamos muerto, seremos levantados, resucitados. Hermanos, todo lo que hemos escuchado lo vamos a ver en color, como una película que ni podemos imaginar. Y no puedo imaginar cómo se van a sentir las emociones en ese momento. No vamos a poder contenernos. En este momento no podemos visualizar, no podemos entender. Ese día entenderemos, porque miraremos, veremos, experimentaremos en ese día. Y todo lo que hay en esta tierra pasará. Y todo será hecho nuevo. Y nosotros herederos de eso. Y el que no haya creído en Cristo tendrá una herencia, pero no esa herencia. Herederos, gracias. Exactamente. Entonces, hermanos, somos coherederos con Cristo. Y Él va a gobernar para siempre. Y nosotros estaremos en su presencia para siempre. ¡Qué maravilloso! Y esta conciencia de esta herencia debería mantenernos animados, aún en el medio de dificultad. 1 de Pedro 1, por favor. Y vamos a ir terminando. 1 de Pedro 1, 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, las primicias, ¿cierto? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero, cuando se ve en su totalidad, en color, lo que es la salvación. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En los momentos difíciles de la vida, pérdida de trabajo, enfermedad en la casa, un incendio que destruye todo lo que tiene, lo que sea. En el medio de todo eso, medite sobre la herencia que le toca. Todo esto es pasajero por un momento. Y cuando Él venga, eso será el inicio de para siempre. Amén. Entonces, primera aplicación, Dios es nuestro Padre tierno. Segundo, somos coherederos con Cristo. Tercero, tenemos responsabilidades como hijos de Dios. Una de las cosas que cuando nosotros mudamos para New Jersey y nuestros hijos comenzaron en el colegio, el primer día que ellos fueron al colegio en la mañana, tuvimos un devocional en la casa, desayunando, y una de las cosas que explicamos a los muchachos, es que ellos son embajadores de nosotros como padres. ¿Están conmigo? Ellos son embajadores de nosotros como padres. Por lo que ellos hacen o no hacen, de alguna forma es un reflejo de nosotros. Y es lo mismo como nosotros como hijos de Dios.
decimos que somos cristianos. Amén. Decimos que somos cristianos y que Dios es nuestro Padre. ¿Qué mensaje acerca de Dios enviamos por nuestra conducta? Por las palabras que decimos, por donde andamos, por donde no andamos, con quién andamos, con qué hacemos, con qué miramos, con qué pensamos. Ser hijo de Dios tiene muchos privilegios, somos herederos. Amén. Y tenemos un Padre tierno. Pero hermanos, tenemos responsabilidades también. Ya hablamos del plan general que Dios tiene para con sus hijos. Pero hermanos, cuando estamos afuera en la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el supermercado, cuando estamos manejando, ¿y qué decimos y qué dedo usamos? Estamos enseñando al mundo algo de quién es nuestro Padre. ¿Qué decimos? Hay responsabilidades. Y antes de hacer o antes de hablar, recordemos eso. Amén. Recordemos eso. Mucha responsabilidad. Y lo increíble, pastor, es que Dios nos capacita, pero no usamos sus medios de gracia para capacitarnos. Dios capacita a sus hijos a través de su palabra. Dios capacita a sus hijos a través del poder del Espíritu Santo. Dios capacita a sus hijos a través de la oración, de testificar. Y Dios capacita a sus hijos a través de la iglesia, por la instrucción y por la vivienda aquí. Hermanos, si nosotros no podemos tener comunión y convivencia aquí, ¿cómo podemos entonces vivir afuera? Amén. Esto es el campo de entrenamiento, ¿se dice así? El campo de entrenamiento de los hijos de Dios. Esto es la casa de Dios, donde se instruya para que nosotros entonces afuera sepamos cómo conducirnos. Y si no estamos en la casa, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a practicar? Si yo no puedo resolver un conflicto con el hermano Julio, ¿cómo voy a poder resolver un conflicto con alguien afuera? Amén. Entonces, mis hermanos, trae responsabilidades. Volvemos todos de pie. Gálatas 4:4 al 5. Terminamos leyendo nuestro pasaje. Gálatas 4:4 al 5. Todos en pie, en voz alta. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este momento. Gracias por su palabra, Señor, que es tan poderosa y que nos desafía, Señor, y nos anima y nos levanta, Señor. Menos cuando esperamos a leer un pasaje, Señor. Pero su palabra es tan rica y abundante, Señor, y alimenta al alma de su Hijo, Señor, de sus hijos. Padre, pedimos, Señor, que nos ayudas, Señor, a regocijar y disfrutar lo que implica ser hijo suyo, Señor. Que desarrollemos, Señor, una relación de padre e hijo contigo, Señor, en nuestra vida diaria, Señor, en nuestra vida como familia, Señor. Padre, también pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser consecuentes, Señor, en nuestro diario vivir, para que seamos un reflejo de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.